a tener un tiempo de oración, un momento de oración delante del Señor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, en verdad, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, te damos por la bendición, Señor, que vamos a disfrutar en este momento, Señor, de conocerte un poco más, Señor. En verdad entendemos, Señor, el propósito del Evangelio de Marcos, mostrándote, Señor, como el siervo perfecto, Señor. Entonces te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor, a quien en esta noche adoramos, Señor, a quien le damos la honra y la gloria, y a quien pedimos, Señor, por tu Espíritu que estés llenándonos y dándonos la sabiduría para entender tu palabra, Señor, y comprender tus mandamientos. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a ir a la palabra del Señor, a Marcos capítulo 5, versículo 35. Dios mediante, hoy terminamos esta etapa de Marcos capítulo 5, si el Señor lo permite. Hemos visto la fe manifestada en Marcos, la fe en la tempestad, la fe con el hombre endemoniado, la fe en este momento con Jairo y su hija, vamos a terminar eso, y la fe de la mujer que fue sana de un azote que tuvo por muchos años, ¿no? Más de 12 años. Y lo importante que vemos a través de Marcos capítulo 5 es el actuar de la fe. Y vamos a entrar a ver en Marcos capítulo 6 ya para el próximo jueves, si el Señor lo permite, lo que es no tener fe. En realidad vemos el actuar de la fe en Marcos 5, pero la ausencia de fe en Marcos 6. ¿Y qué es lo que hace la ausencia de la fe o qué es lo que hace la abundancia de la fe en la vida de nosotros? Vamos a ver entonces eso a través del estudio que llevamos en Marcos, pero para el próximo jueves seguiremos con Marcos capítulo 6, si el Señor permite que hoy terminemos entonces esta porción de Marcos capítulo 5. Vamos en Marcos capítulo 5 porque el Señor termina sanando, en realidad ya vimos el jueves anterior cómo esta mujer desesperada, en verdad en angustia, desechada, apartada de la sociedad, recibe sanidad. Y lo importante es que el Señor dice en el verso 34 de Marcos capítulo 5, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y el término, para recordarle a los hermanos, está traducido correctamente aquí en Marcos capítulo 5, versículo 34, la palabra salva. Se puede traducir también como sana, pero el contexto permite que la traducción correcta sea: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Porque el propósito del Señor siempre será primariamente sanar el alma. ¿De qué sirve sanar el cuerpo si su alma se pierde, ¿no? ¿De qué le sirve si una persona tiene todas las riquezas de este mundo y de igual se condena? Esta mujer estaba en tal desespero que buscó al Señor, en verdad, para encontrar en Él sanidad en su espíritu. Eso dice en el verso 28 de Marcos 5. Ella decía para sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No usó el término sana, seré salva. En el desespero en el que estaba esta mujer, entendía que su única opción de ir más allá de la muerte, porque estaba en realidad por este aspecto de su enfermedad condenada prácticamente a morir, ella esperaba la redención de su vida, la salvación para ella. Es por eso que el contexto sigue hablando de lo que él va a traer ahora a la vida de Jairo. Jairo, recuerden el propósito de Jairo, cómo Jairo lo buscó, cómo Jairo buscó al Señor al principio del capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Cómo le invitó, cómo esperó en él. Dice Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, hablándonos del Señor, dice el Señor: mientras el Señor aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero tenemos que entender algo, dice el Señor aquí, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahora la pregunta que surge es: ¿por qué se retrasó el Señor Jesús? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué Él no fue rápido a sanar o en este caso a evitar que la niña muriese? Bueno, Él tenía un propósito. Nada de lo que Él hace, hermanos, en nuestras vidas, en su vida y en la mía, es con un despropósito, ¿no? Entiendan eso. Siempre es buscando un beneficio, obviamente trayendo una enseñanza y o también una transformación en el caso necesario.
En la vida de estas dos personas, una familia completa, como el caso de la familia de Jairo, o esta mujer desesperada, el Señor trajo transformación. Ese es el propósito de él. Hay tres razones por las cuales el Señor se retrasó, ¿verdad? Voy a mencionarlas no tan profundamente, pero sí son fácilmente extraíbles del texto y de otras acciones que él tuvo en otras circunstancias similares. Jesús se detuvo con el fin de resaltar su enseñanza, ese es el primer punto. Él le había dicho a Jairo, antes de que Jairo llegara, dice en Mateo 9, 12 al 13, él estaba haciendo algo. Cuando Jairo le encontró, el Señor estaba en una situación particular. Eso está en Mateo 9, 12 al 13. Él estaba sanando a otra persona y también dando una enseñanza específica. Al oír esto en Mateo 12, 13, Mateo 9, 12, 13, el Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dice en Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Si ustedes miran en sus Biblias, en el contexto, antes de que Jairo llegase o cuando Jairo llegó, él estaba realizando unas cosas, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 9, versículo 1, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, y mientras él hacía esto, vino un paralítico. Dice, y él sana al paralítico, está en Mateo capítulo 9, versículo 1, ¿cierto? Y él le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces algunos de los escribas le criticaron, ¿por qué dice eso? ¿Acaso tiene autoridad para perdonar pecado? Claro, el enfoque de él era primero sanar el alma de este hombre en parálisis. Y es por eso que él dice al paralítico, para que sepan que tengo autoridad de hacer ambas cosas, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Después, dice ahí más adelante en Mateo, él llama, en el mismo libro de Mateo, él llama al autor del evangelio, a Mateo, no llama al fariseo, llama al publicano, llama al recaudador de impuestos, llama al que era rechazado por la sociedad, el que era odiado. Y él dice algo muy interesante en el versículo 13, que lo acabé de referir. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el enfoque del Señor. Nuestra tarea como pueblo de Dios también es mostrar misericordia. Recordemos que la palabra misericordia tiene que ver con miseria y cordia, ¿no? Es la división de las dos palabras. La miseria del corazón, cordia es corazón en griego. Entonces Dios tiene compasión de nuestro estado espiritual que en nuestro corazón. Por eso tiene Él misericordia. Por eso el Señor dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y también de otra enseñanza, ¿no? Sobre el ayuno. Ahí estaba ya Jairo presente, buscándole. Dice en el versículo 18, mientras él decía estas cosas, estoy leyendo en Mateo, vino un hombre principal. Él estaba enseñando cuando Jairo se presentó a él. Y Jesús termina enseñando sobre el ayuno y sobre lo que es colocar un remiendo nuevo. O sea, lo que no es bueno es colocar remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y él estaba hablando de que iba a aplicar este aspecto a la ley. Habían cosas maravillosas que él estaba enseñando que la ley hasta ese momento no había enseñado, por decirlo así, como por ejemplo, ir y amar a vuestros enemigos. Eso fue algo que él enseñó. Por ejemplo, ¿qué más decía? No, si tu enemigo te pide, llévale la carga una milla, llévale dos millas la carga, ¿no? Y decía, no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces él quiere en este momento enseñar también de las cosas buenas y nuevas que va a traer. Eso tiene que ver con el aspecto de la ley, pero no vamos a quedarnos acá. Entonces seguimos en Marcos capítulo 5. Entonces Jesús se detuvo con el fin de resaltar su enseñanza, ¿no? El caso de la niña era urgente, ¿no? El caso de la mujer también era urgente. Ambas mujeres enfermas como consecuencia del pecado, una excluida, inmunda, y la otra en agonía y en muerte. ¿Cuál era la diferencia, no? Él optó por enseñar el evangelio, ¿no? a la gente en lugar de salvar la vida de la muchacha. ¿Por qué? Hermanos, porque obviamente él muestra ahí con la salvación de la niña, la resurrección de la niña, que él tiene poder sobre la muerte. Y de igual manera tendrá poder sobre nuestras muertes. En esta semana estuve hace 3 días un poco triste, ya estoy más tranquilo en realidad. Uno de los profesores de mi hija Keren en el instituto, el hermano Lalo Callejas, se llama así, fue diagnosticado con un cáncer.
y hace menos de un mes él fue a consulta médica y el médico aconsejó, hay que operar, hay que extirparle una parte del páncreas, creo que era así su problema, y él pidió oración, muy tranquilo pidió oración por esta cirugía, entró a cirugía, pero en la cirugía seguramente el cáncer ya estaba avanzado, o como dicen, eso mejor a veces no es bueno ni operar, y el cáncer se extendió. Lo que pasó fue que de un mes para acá el cáncer se extendió y él no se pudo recuperar. Realmente tras antier lo llevaron a la UCI y en el día de ayer o antier él partió a la presencia del Señor. Hombre joven, de menos de 50 años, pero está ahora con el Señor y él tiene la esperanza de la resurrección, tal como dijo antes de entrar a cirugía, y lo mismo que él testificó por medio de su esposa y sus hijos cuando entraba ya al segundo proceso, del cual ya no salió por voluntad del Señor. Entonces, hermanos, es tremendo encontrarnos ante la muerte y no poder hacer nada. Nosotros no, pero el Señor sí tiene poder sobre la muerte. Entonces es muy importante, dice en Juan capítulo 11, versículos 3 y 4, cuando hablan de las hermanas de Lázaro, y cuando ellas le dicen, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Toda situación que vivimos, enfermedad o toda circunstancia por la que pasamos, hermanos, el Señor en realidad busca su gloria. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante eso? Debemos enfocarnos en buscar la gloria de Dios. Eso es muy interesante. En Marcos capítulo 1, 22 y 23, se habla de algo que hicieron, que sucedió acá. ¿Qué pasa con las personas que interrumpen? Y esto tiene que ver con algo que él hace en el verso 40 del mismo texto de Marcos 5. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Mientras él aún hablaban, dicen que aquí él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Él fue interrumpido. Muchas veces él fue interrumpido, ¿verdad? Y dicen en Marcos, que acabé de mencionar, se admiraban de su doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero mientras él estaba enseñando, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que gritó y lo interrumpió. Obviamente en la escritura dice que él fue y sanó al hombre con espíritu inmundo. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. El Señor muchas veces juzgó la intención de aquellos que le buscaban, porque le buscaban simplemente para tener un beneficio. No oían su enseñanza, querían un beneficio material, llamémoslo así, sanidad, y en este caso, como dice en Marcos, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces esto era tan frecuente que la gente ya casi no quería oír, sino recibir. ¿No les parece muy similar a lo que sucede hoy día en el campo evangélico, en el campo cristiano? Muchos quieren recibir, pero no están dispuestos a oír. En este caso, dar tiempo, dar atención, dar su corazón para oír la escritura. Solo quieren recibir dones, sanidades y milagros. Y esto sucedía con tanta frecuencia que el Señor muchas veces se escondía. Él tenía que como esconderse a la gente, dice en el verso 33 y 38 en Marcos capítulo 1, para que ustedes lo busquen. Entonces, una vez estaba en Marcos capítulo 2, ¿verdad? Se fue a la casa en Cafarnaún, donde estaba para descansar. ¿Y qué sucedió? Le llegaron con el paralítico, rompieron el techo y le bajaron un paralítico. Ni aún así él tenía tiempo. Él trabajaba de sol a sol. Hermanos, nosotros muchas veces sí trabajamos en nuestros trabajos seculares, pero para dedicarle el tiempo al Señor ahí sí nos cansamos. El cansancio llega de una manera inexplicable, ¿no? Cuando es la parte espiritual, el cansancio como que nos quiere impedir que nos acerquemos a escuchar las palabras del Señor. Y eso es lo que nos enseña también, ¿no? Él no descansaba. Incluso, dice en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1, para que llevemos el texto, él salió, dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar. Ni siquiera tomó el sábado como descanso. Nosotros tenemos el primer día de la semana como el día del Señor, el día de congregarnos, un día de descanso. Sin embargo, nuestro Señor no descansaba. De tal manera la gente lo buscó que él empezó a enseñar, ¿no? O a regañarlo, llamémoslo así el término, que la multitud solo venía a él para recibir sanidades, sin preocuparse por la enseñanza.
Entonces él luego les dice, ya no les daré más señales, sino excepto la del profeta Jonás. Eso está en Lucas 11, 29 al 30, el de su resurrección. ¿Qué más, hermanos? Mire, ¿qué es lo que trae la enseñanza? Muchas veces, como dije, las personas buscan al Señor para buscar una sanidad física. Pero la enseñanza, lo que ustedes están recibiendo hoy y lo que yo recibo día a día cuando me siento que estudio la Escritura es sanidad. Sanidad al alma. Por ejemplo, hay 3 clases de pacientes, voy a mencionárselos rápidamente, que no pueden ser sanados de la enfermedad del pecado, llámese desobediencia, rebeldía o necedad en insistir en la rebeldía, que se llama contumacia, ¿verdad? ¿Por qué no pueden ser sanados? Y voy al primer punto. Hay creyentes que no saben de él, por eso no pueden ser sanados. ¿Qué sucede con estos? Cristianos de nombre nada más, son creyentes que son nominales, que se aparecen los domingos, a veces se desaparecen un mes, 2 meses, 15 días, 20 días, a menos que sepamos que sea cuestiones laborales, obviamente, pero hay creyentes que se desaparecen de la comunión de la iglesia. Próximamente vamos a empezar a enseñarles a ustedes, hermanos, lo que significa ser miembro de una iglesia. Vamos a empezar una serie de 5 bloques, 5 o 6 bloques, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos, los deberes que tenemos nosotros en la congregación. El primero que vamos a ver es la membresía. ¿Qué significa ser parte de una iglesia? Porque eso le permite al liderazgo y a los hermanos responsables y a todos nosotros saber a quiénes tenemos que cuidar. Entonces, pero hay creyentes que como no saben de él, no se preocupan en conocerle. En realidad, pues, se les llama, como dice la Escritura, la cizaña que está en medio del trigo, o los cabritos que están en medio de las ovejas. Son árboles sin fruto, son cristianos de nombre. De esos hay muchos en las iglesias. Hay los que saben de él, ese es el siguiente punto, el segundo. Están los que saben de él, los que conocen de él, pero rehúsan confiar en él. Hay creyentes que lo conocemos, pero primero yo busco la solución antes de encontrar la solución del Señor. Por eso cuando hablamos de Asa, ¿se acuerdan de Asa en Crónicas? El rey que buscó en su enfermedad, buscó a los médicos antes que a Jehová. ¿Y qué sucedió? Él murió. Y vimos también la historia de Ezequías, que en su enfermedad buscó primero al Señor sin pedir sanidad y el Señor lo sanó. Está en Isaías también. Entonces, hay creyentes que saben de él o que sabemos de él, pero en algún momento hemos rehusado confiar en él. Aquellos que en algún momento, y yo me excluyo porque en realidad debo confesar, hermanos, que en un 90%, quiero ser franco y dar ese porcentaje, en un 90%, no digo que al 100%, porque aún sigo teniendo sobresaltos en mi vida emocional también de temores normales, ¿no? Aquellos de ustedes o aquellos de nosotros que somos esclavos en alguna manera del temor, porque en algún momento nos rendimos al engaño del enemigo, o nos volvimos prejuiciosos, ¿no? Preferimos creer en otros dioses o tenemos otros fundamentos. Yo quiero salirme de este grupo, hermano, ¿verdad? De los que sabemos de él, pero rehusamos confiar en él. Y hay un tercer grupo que son los creyentes que admiten y en verdad reconocen que no lo necesitan, ¿verdad? Para ellos el Señor es el Señor bombero, solo se acuerdan de él cuando están en una angustia o en una necesidad. Son los creyentes o los cristianos que son los legalistas, ¿verdad? Los orgullosos y los soberbios, a los que les falta humildad. Entonces, hermanos, aunque el amor del Señor es incondicional, es solo para aquellos que creen, ¿verdad? Porque el rechazo y el juicio del Señor vendrá para los burladores, a quienes echará de su presencia. Algo pasó aquí en el verso 40 que me llamó la atención, ¿no? Porque él voltea en el 36 y le dice a Jairo, cuando le dijeron su hija murió. Podemos como entender como el sarcasmo de pronto con que estas personas le dijeron a Jairo, no moleste más al maestro. De pronto lo dirían con sorna, ¿no? Porque más adelante en el capítulo 6, en Nazaret a él lo criticaron, lo juzgaron. Y en Nazaret se dice que no creyeron en él porque decían con burla, ¿quién es este? Seguramente estos mismos que le avisaron a Jairo aquí en el verso 35 fueron los mismos que más adelante estaban en la casa de Jairo en el verso 40 burlándose. Y ellos le dirían, ¿por qué molesta más a este maestro? No sé, yo me atreví a ponerle un sentido a la frase para entenderla más. Poder sentir el desdén, la burla en sus voces. Y casi como dije, con respeto, porque el texto no me lo permite, pero lo puedo hacer para aprender, poner el sarcasmo en sus palabras, ¿no? El maestro. Más adelante, como dije en Marcos 6, se burlan de él. ¿Quién es este maestro? ¿Quién es? ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Y cuando dijeron hijo del carpintero,
lo dicen con la sorna, con la burla de saber, ellos sabían que Jesús no era el hijo real de José. Jesús fue conocido en su tierra como un hijo ilegítimo, aunque era reconocido por José, ¿verdad? Los judíos en su tierra, sus vecinos, lo veían a él como un hijo ilegítimo. Bueno, ¿qué pasa con esto, hermanos? El Señor también permitió que la hija de Jairo muriese para mostrar su poder sobre la muerte y cómo el temor cae bajo la fe, ¿verdad? No solamente el Señor hizo esperar a Jairo para enseñar la relación del pecado y para que para él no haya acepción de personas. No solamente el Señor hizo esperar a Jairo para resaltar su enseñanza, tres propósitos. El Señor también quiere en verdad mostrar el propósito de lo que vimos desde Marcos capítulo 5 versículo 35 en la tempestad, ¿no? Cómo el Señor les ayuda a vencer el temor sobre las circunstancias, cómo el Señor sana al endemoniado que estaba sometido a temores, y lo que vimos sobre las señales de los creyentes que permiten que Satanás gane ventaja sobre ellos, y cómo acá con Jairo y obviamente con la mujer el texto es lo mismo: no temas, cree solamente. Si el Señor nos dijera hoy a nosotros, no temas, cree solamente, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Hace 3 días fui a un examen médico. El examen médico me ha programado una cirugía para dentro de un mes aproximadamente. Y una de las condiciones que el doctor dijo: tengo que leerle esto. Ah, sí, señor, léalo. Yo no sabía que iba a leer, pero es la norma, ¿no? Es el procedimiento. Y lo que él leía era algo que yo tenía que firmar, aunque en realidad nunca firmé porque yo di mi confirmación real. Él ahí colocó, el Señor entiende y acepta. Eran los riesgos para esa cirugía, y da como 10 patologías, ¿no? Desde un infarto hasta una infección. Cualquier cosa de estas cosas puede llevarlo a la muerte. ¿Está usted de acuerdo? Yo lo miré con esa tranquilidad y dije: estoy de acuerdo, no hay problema, ¿dónde hay que firmar? Pero no deja uno de sentir como una aprehensión, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Porque se advierten tantas cosas. Pero hermanos, obviamente lo digo como ilustración, porque yo no soy de los que temen en ese momento de verdad la muerte. Entonces lo menciono como ejemplo, ¿no? El Señor, no voy a decir qué va a pasar ese día, va a entrar los nervios y todo, es muy natural, ¿no? Pero en realidad yo creo que ya esa etapa la superé, y creo que el Señor en cualquier situación o circunstancia Él tiene su control. Yo lo creo y lo quiero vivir así. Entonces el Señor me está diciendo a mí: no tema, Carlos, cree solamente. Desde ahora debo empezar a creer, porque cualquier cosa puede salir mal, hermanos, cualquier cosa. Entonces, aunque el doctor se curó de salud mandando a firmar, pero ese es el procedimiento en toda situación médica. Usted tiene que exonerar a la clínica o al médico de cualquier demanda por invalidez, muerte y otras cosas. Yo, Señor, yo le firmo, no hay problema, ya no es la primera vez que me someten a esto, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver cuáles fue las reacciones, cómo serán nuestras reacciones ante noticias inesperadas, como el hermano Lalo que les mencioné, ¿no? Tiene cáncer, se regó el cáncer. Él dijo simplemente: yo doy la gloria a Dios, que sea su voluntad. Y lo llevaron a UCI, duró casi menos de una semana y murió en el Señor, obviamente. Entonces tendríamos nosotros esa fe, esa confianza. Muy bien, entonces dice, siguiendo, luego Jesús, verso 36, que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas: no temas, cree solamente. Y algo pasó acá, hermanos. Dice el verso: y no permitió, verso 37, que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cómo así? Con él venían una serie de seguidores, muchos le seguían aún aprendiendo. Él tenía 12 que eran los especiales, ¿no? Sus discípulos especiales. Sin embargo, aquí habla de los discípulos, porque en el capítulo 6, verso 1, dice que Jesús vino a su tierra y le seguían sus discípulos. No dice necesariamente que fueran los 12, ¿no? Eran muchos más, mujeres incluso, porque en la palabra más adelante se mencionan las mujeres que seguían a Jesús y le servían. Habían muchos que seguían a Jesús. Sin embargo, él tenía un grupito especial. No era tener acepción, no era tener preferencias. Él tenía un grupo especial. Y este grupo especial era Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cerca de las personas importantes?
Hoy día se mueven, escuché no hace mucho, no los peligros, la crítica que se le hace al TikTok. El TikTok hace la gente famosa, ¿no? Usted sube un TikTok de, creo que no dura menos de un minuto, más o menos, 30 segundos, un minuto, y si usted consigue muchas vistas, ya es famoso, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted saber que tiene miles y miles de seguidores por las bobadas que hacen ahí, ¿no? Porque son bobadas, muchas son bobadas. No hay gente que suba cosas serias de verdad. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos cerca de la gente que es importante, 2 segundos de fama, ¿no? ¿Qué tal que pasara alguien famoso? ¿Usted qué haría lo primero y tiene un celular? Tomarse el selfie, ¿no? Hey, permítame un selfie, ¿no? Para tener el recuerdo de que estuve cerca de alguien famoso, o una firma, una referencia. Pero da vergüenza, hermanos, que muchos creyentes no les guste formar parte de un grupo más íntimo de una persona que es mucho más famosa que los famosos de este mundo. Es mucho más eterna que los famosos de este mundo, ¿no? Muchos no han querido entrar al círculo íntimo de Jesús, porque hay un círculo íntimo. Y en este caso estaba Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Por ejemplo, hermanos, en estos minutos que me quedan, habían multitudes que seguían al Señor, ¿cierto? Dentro de esas multitudes, Él escoge a 12. Ya son un grupo más específico. De esos 12, solamente 5 son mencionados con más frecuencia. Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. El resto de los apóstoles no se mencionan casi. Solamente cuando el Señor los escoge. Pero en los evangelios, 5 de estos 12 son los que más se mencionan. Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. De esos 5, el Señor escoge 3. ¿Verdad? Cada vez es más poquito, ¿no? Y eran los que estaban más cerca de Él, y fueron Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, vamos a preguntarnos, hermanos, ¿somos parte de cuáles multitudes? ¿De los 12? Perdón, ¿somos parte de las multitudes? ¿Somos parte de los 12? ¿Somos parte de los 5? ¿O queremos ser parte de los 3 más allegados del Señor? Esa sería la pregunta de esta noche. ¿Quiere usted ser de la multitud? ¿Quiere usted ser de los 12? Que es también un círculo más cercano, pero más de los más mencionados, o de los 3 más íntimos. El propósito del Señor, hermanos, es que pertenezcamos al círculo más íntimo. Esa es la realidad. La comunión íntima, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa palabra intimidad significa cercanía, estar ahí. ¿Qué tan entendidos estamos de las cosas del Señor hoy? Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan conocieron al Señor. Por ejemplo, en Juan 1:35 al 42 se menciona cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan conocieron al Señor. Lo conocieron. Y el Señor ahí les dice, sígame y los haré pescadores de hombres. Pero ellos no le siguieron todavía, fue más adelante. En Lucas 5:9 a 11 se habla del momento en que ellos de verdad decidieron seguir a Jesús. Había pasado como un año después, ellos se lo encuentran cerca del mar. Ellos le siguieron por un corto tiempo y después volvieron a sus trabajos de pescadores. Y acá es donde ocurre el verdadero llamado, en Lucas 5:9 al 11. Nosotros muchas veces seguimos a Jesús por un tiempo y nos alejamos de Él. Seguimos en nuestras labores, con nuestra fe, sí. Vamos a dar ese beneficio, con la fe, pero no cerca de Jesús. Sí, ustedes me entienden, nos dedicamos a otras labores y otros menesteres, pero no cerca del Señor. Y miren lo que pasa, y menciono rápido, o mejor dicho, no rápido, pero el texto para que ustedes lo busquen, anoten ahí, Lucas 5:9 al 11. Los 12 vieron el milagro, pero la reacción fue diferente, ¿cierto? Muchos, dicen en Lucas, llegaron con sus barcas de la jornada de pesca, llegaron en las barcas, llegaron a la orilla y estaban escuchando el mensaje, pero no todos lo dejaron todo. Y tampoco le siguieron, solamente 3 en este caso. No es común en nuestras iglesias, es algo muy común en nuestras iglesias. Todos escuchan el mensaje, pero hay diferentes reacciones. Y eso es lo que vemos, ¿no? Muchas veces hemos enseñado las mismas cosas y no vemos reacción. Y llega otro maestro y enseña las mismas cosas y hay otra reacción. Y uno dice, ¿dónde está la falla? ¿Seré yo maestro o será el corazón del que oye que está ya listo para escuchar? Puede ser cualquiera de las dos explicaciones. No todos ven, no todos entienden las maravillas que ocurren dentro de la comunión de la iglesia,
No todos reciben bien la palabra, algunos todavía chirrean los dientes porque tienen que obedecer y someterse, están luchando con reconocer la autoridad del Señor. Ven el mover del sentir, ven el espíritu. Algunos dirán, no, pero aquí no está el espíritu, hermano. Yo creo que aquí muchas veces ha habido más espíritu del Señor que en otras congregaciones, me atrevo a decir. Pero lo que pasa es que el espíritu no puede y no obliga a nadie que no esté dispuesto a ser recibido, a que lo reciban, ¿no? Muchos sienten el llamado de Dios, muchos somos los llamados, pero no todos hemos estado dispuestos a entrar en el ministerio, y esos son los pocos escogidos. No desean ser parte del círculo íntimo. En el caso de la resurrección de la hija de Jairo que estamos viendo hoy, cuando Cristo llamó a los 12, más adelante los envió de 2 en 2. Eso está en Marcos capítulo 6, ¿no? Creo que está, sí, Marcos capítulo 6 o 7, ya más adelante les confirmo. En Marcos 6, 7, disculpen. Marcos 6, 7, Él los envía de 2 en 2. Les dio a todos los 12 la misma autoridad y el mismo poder. Solamente que no todos le dieron el mismo valor y el mismo uso. Yo no creo en verdad que Judas, por ejemplo, le haya dado el mismo valor y el mismo uso al poder y autoridad que Dios le dio. Y podemos así analizar por el carácter de algunos más. Pero seguramente no todos le dieron el mismo valor, no todos estuvieron interesados en explotarlo o en aprovechar de eso. Entonces, eso lo mismo pasa con nosotros, hermanos, en la iglesia. Todos escuchan el mismo sermón, el mismo mensaje. Por ejemplo, esto que estamos hablando de Marcos capítulo 5, lo que estamos estudiando. Todos tienen las mismas Biblias en sus manos, ¿cierto? Todos cantamos los mismos himnos, adoramos en la misma iglesia, pero hay reacciones diferentes. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay reacciones diferentes. ¿Por qué escogía el Señor siempre a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué? Porque ellos estaban reaccionando de la manera que Él esperaba que reaccionaran. Y no por eso despreció a los otros 9 que estaban como sus escogidos. De igual manera ellos fueron parte importante. Es más, la Nueva Jerusalén tiene 12 piedras, 12 fundamentos que tienen sus nombres. Imagínense ustedes. Entonces las escrituras no explican por qué razón algunas veces se le permitió solo a estos 3 hombres presenciar cosas que los demás discípulos no presenciaron. La Biblia no dice la razón, pero lo que sí da la idea es que ellos eran parte de un grupito especial. Fueron sus primeros discípulos. Jesús moraba en la casa creo que era de Andrés, que él era hermano de Pedro, ¿no? En Cafarnaún. Le acompañaron en la transfiguración, imagínense. Y esto creó en ellos una confianza que a veces era imprudente. Mire, de tal manera que Pedro a veces era bocón. Pedro era el bocón del grupo. Y los hermanos, creo que era Jacobo y otro más, los Boanerges, le dijeron una vez al Señor que estaban discutiendo: Señor, ¿quién va a estar primero a su derecha o a su izquierda? Que la misma mamá le dijo: Señor, ellos están discutiendo, pero diles quién va a estar primero con usted. Esa es la enseñanza, está en Marcos 13:13 o en Marcos 10:35, creo que es ahí. Ellos le acompañaron en la oración en Getsemaní, solo Pedro, Jacobo y Juan. No llevó a los otros. Igual los 12 le dejaron. Hermanos, y esto es que el resto nunca dio indicios de formar parte del círculo íntimo. Esa es la conclusión ahora para terminar esta parte del estudio. Ellos no quisieron ser parte de la rosca, llamémoslo así, por usar un término con respeto del Señor. No es bueno tener roscas, obviamente, ¿no? Quiero aclarar eso, pero estoy dando la idea, ¿cuáles son nuestros grupos en la comunión, hermanos? Es bueno tener un círculo íntimo en nosotros para servir, para trabajar, para orar, para estudiar. Por eso tenemos programadas reuniones. La reunión de oración y estudio bíblico es para tener un círculo íntimo. La reunión de damas es para que las damitas tengan su círculo íntimo. Los jóvenes quieren tener su círculo íntimo. Y toda actividad que tengamos como comunidad, como localidad, como congregación, como iglesia, es para motivar a que tengamos esos círculos íntimos. No necesariamente, la palabra de Dios sí nos enseña que debemos estar todos cuidándonos y protegiéndonos unos a otros. Pero sí yo tenía mi círculo íntimo, todavía lo tengo, obviamente. Aunque ya no hablo con él como hablaría estando aquí personalmente. Obviamente no hablo con él, quiero aclarar la frase, ¿no? Porque de pronto dirán que yo le estoy orando a Pedro, ¿no? Yo no le oro a Pedro. Pedro era de mi círculo íntimo. Se fue Pedrito, pero yo oro con mi Señor sobre mi Pedro y admiro lo que Pedro me enseñó y me dejó. Y era parte de mi grupo, de mi intimidad.
Yo he visto damitas que tienen su círculo íntimo, he visto jóvenes aquí que tienen su círculo íntimo, y eso es bueno, hermanos, porque eso nos lleva entonces a buscar de qué maneras como ese grupito podemos servir. Estamos los sábados ensayando los himnos para aprender himnos nuevos que van a vitalizar, Señor, hermanos, nuestra alabanza, aparte del que nos da la gloria, y eso está formando un círculo íntimo. Los domingos nos empezamos a aprender, ¿cierto? Y los alumnos de tocar guitarra, ¿no? Y eso ha formado un círculo íntimo, porque se formó un grupo y ahí están hablando todos ahí a la vez y comparten cosas y mandan fotos. Y yo, como un bobito, mandé una foto de mis deditos todos marcados por las cuerdas y me sentí después como muy bobo. Dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Pero me sentí parte de un grupo íntimo, ¿me entienden? Un grupo íntimo con la esposa o con el esposo o con mi hijo en este momento. Kevin llegó temprano y cuando de pronto se nos desapareció Kevin, y Kevin, yo cantando, y Kevin, ¿dónde está? Pues Kevin se fue a traer al papá, ¿no? A su papito, que se le han pasado estos días andando de aquí para allá, y ojalá que nuestros hijos tengan un círculo íntimo con nosotros como padres. Ustedes que están allá, hijos, tengan un círculo íntimo con sus padres o con sus madres, eso es muy importante. Entonces hay maneras, o entre hermanas, siempre cuando hablamos a veces las navas, y usamos el término de las navas, siempre tenemos en mente a Zaida y a Lenita, porque siempre la hemos visto ahí juntas, siempre las dos adelante en muchas de las circunstancias. Hermanos, y por último, ya terminando en estos 3 minuticos que no mencioné, ellos estuvieron, recuerdo, en la pesca milagrosa, sí, en Lucas 5, 9, 11, Pedro, Andrés y Jacobo, Andrés, Jacobo y Juan, pero ahí están los tres. En la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en Marcos 9:12 estuvieron ellos tres. 8 días después de que pasaron esas cosas, Él se transfigura ante ellos y es algo muy íntimo del Señor. Era algo muy personal del Señor. Él estaba hablando sobre su sufrimiento con Moisés y Elías. Que incluso los discípulos dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos una enramada para Moisés y Elías? ¿Cómo reconocieron ellos que eran Moisés y Elías? ¿Acaso tenían alguna etiqueta acá, Moisés y Elías? No creo. Yo creo que el Señor les dio a ellos el mismo sentir que tendremos nosotros cuando estemos en la gloria, hermanos. Allá reconoceremos, hermanos, que nunca conocimos aquí en la tierra. Yo sé que allá veré al hermano Isaías. Ahí está el hermano. ¿Cuál hermano? El profeta Isaías. Bueno, me atrevo a pensar. Él es el profeta. Y dice, voy a ver a aquel que nunca conocí en la tierra, pero que allá conoceré. Y por último, en el Monte de los Olivos. Miren algo interesante en el Monte de los Olivos. Esta noche en el Monte de los Olivos es la escena final, ¿no? Jesús al siguiente día iría a ser levantado en la cruz. Y Él reunió a sus 12 en los últimos momentos para hablarles sus últimas cosas. Estuvo en el aposento alto. Mateo capítulo 13 al capítulo 19 habla de las últimas palabras de Jesús con ellos antes de pasar el torrente de Cedrón y ser entregado por el traidor. Ellos le siguieron por 3 años, ¿cierto? Eran sus últimos momentos y eran los momentos finales de ellos para ver a Cristo. En Mateo 26:35, cuando el Señor habla de su muerte o de su posible sufrimiento, o su sufrimiento, perdón, que ya advertía, Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y fíjense lo que dice en Mateo, si ustedes me siguen ahí, pero lo voy a leer. Mateo dice, y todos dijeron lo mismo. Mateo capítulo 26, versículo 35. Cuando el Señor les habla, me es necesario, ya iré, moriré. Y Pedro le dice, en verdad, le dice, Señor, si es necesario, yo moriré. ¿Ve? Pero me negarás antes que el gallo cante 3 veces, me negarás, le advirtió el Señor. Y todos impulsivamente le dijeron lo mismo. Señor, no te negaremos, no te negaremos. Todos quisieron ser parte del círculo íntimo cuando ya era demasiado tarde, hermanos. Cuando ya todo había pasado. No que no hubiera sido importante para Jesús. Qué hermoso hubiera sido desde el principio de sus 3 años ser parte de ese círculo íntimo. Hermanos, esta es la enseñanza para hoy en esta noche. Vamos a dejar acá. Pero sí motivándonos y exhortándonos, hermanos, a que seamos ahora parte o que sigamos y busquemos ser parte del círculo íntimo del Señor. ¿Verdad? Y es tiempo ahora, aún podemos hacerlo, de ser parte del círculo íntimo del Señor. Amén, hermanos. Yo creo que todos van a decir amén. Entonces,
Ojalá podamos profundizar esos lazos de amistad y amor con los hermanos que se han integrado a la comunión, los que se están integrando, los que están siendo restaurados. Hay que mostrarles el amor que tenemos, que el Señor nos da, mostrarles el deseo también que tenemos de que funcionen corporativamente en la comunión de la iglesia, que entiendan, saben la responsabilidad. En el bloque que vamos a hablar sobre membresía, que es el primer bloque, que ya próximamente le diré cuándo, pero es próximamente, vamos a hablar de lo que significa estar inmerso en una congregación, qué significa ser miembro de la iglesia de Dios, qué responsabilidades tiene, qué deberes tenemos y todo eso, para que podamos conocer verdaderamente cuál es nuestra función dentro del cuerpo local. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Doy gracias al Señor por el buen grupo de hermanitos que están allí congregados en el nombre del Señor, o que estuvimos hoy congregados en el nombre del Señor. Pero vamos a tener una palabra de oración para darle al Señor gracias. Padre celestial, Señor amado, te damos las gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor bendito, porque en verdad hoy podemos reunirnos como iglesia, Señor, pero también aprender, amado Señor, aprender a funcionar, Señor, más cerca de ti, a conocerte, Señor, a estar más cerca de ti. Te damos las gracias, Señor, por el amor. En esto conoceréis, o en estos conocerán, Señor, que somos discípulos tuyos, en que nos amamos los unos a los otros. Te doy gracias, Señor amado, por la salvación que ahora disfrutamos, vivimos y podemos demostrar a otros en la comunión de los santos, Señor. Bendícenos ahora y recibe, Señor, nuestra oración, Señor, que elevaremos, Señor, humildemente y con temor, para que, Señor, en verdad tú puedas oír y escuchar a tu pueblo que en este momento clamará a ti. Te doy las gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén.